Mi nombre es Elías y han pasado muchos años desde que dejé el pueblo donde nací, una aldea escondida entre los valles húmedos de la Huasteca Potosina, donde la niebla llega incluso antes del amanecer y solo se va cuando el sol ya está demasiado alto para ser ignorado. Mis padres eran agricultores, como la mayoría por allá, y crecimos escuchando los sonidos del bosque, el canto de las cigarras y el ruido de las aguas que corrían por los barrancos. Éramos un pueblo acostumbrado a la naturaleza. Respetábamos la tierra, temíamos a las serpientes y convivíamos con los mitos como si fueran parte de la familia. Desde pequeño, aprendí que había cosas que no se explicaban, que simplemente se aceptaban. Pero a pesar de eso, yo nunca fui muy de creer en apariciones. Hasta aquel año, el año en que el silbido llegó a nuestro valle. Dicen que el sonido venía de lejos, un silbido prolongado, fino, triste, como si alguien llamara a un perro que nunca vendría. Al principio, muchos decían que era solo el viento pasando entre los cañaverales o haciendo eco en las piedras de las montañas. Solo que el viento, por más fuerte que sea, no tiene dirección. Y aquel sonido parecía saber dónde morar. Comenzó de manera sutil, como un recuerdo perdido, como algo que pasaba demasiado rápido para agarrarse. Pero pronto dejó de ser un ruido vago para convertirse en parte de la rutina. No importaba la hora, podía ser al atardecer o en medio de la madrugada, el silbido aparecía, y cuanto más se escuchaba, más parecía cerca, como si hubiera entrado por las grietas de las casas y se hubiera escondido entre las paredes. Mi abuela fue la primera en decir el nombre. El silbón, murmuró, después de una de esas noches en que el sonido duró horas y no nos dejó dormir. Según ella, era un espíritu antiguo, maldecido por sus propios pecados, condenado a vagar por los valles con el lamento atrapado en el pecho. Nunca explicó de dónde había sacado esa historia, tal vez de los propios ancestros, tal vez de alguna vecina que juraba saber de las cosas. Pero desde aquel día, nadie más en el pueblo se atrevió a silbar por la noche, ni siquiera en broma. Después de la desaparición de Miguelito, el pueblo entero cambió la forma en que se relacionaba con la noche. Antes, incluso en las horas tardías, era común ver a alguien sentado afuera, fumando, mirando el cielo o atendiendo a algún animal. Pero ahora, tan pronto como el sol tocaba las montañas, las puertas se cerraban con llave, las ventanas se sellaban con tablas y telas, y las lámparas bajaban la luz, como si la oscuridad dentro de la casa tuviera que igualarse a la de afuera para que nada notara la presencia de quien vivía allí. El propio silencio se volvía otro, más denso, más ahogado, como si los sonidos tuvieran miedo de hacer demasiado eco. Yo sentía ese miedo en las cosas pequeñas, en la manera en que mi madre evitaba salir de casa, incluso durante el día, en los ojos de mi padre, que ahora, además de las oraciones nocturnas, pasaba el cuchillo por el lado de la puerta, como protección, una costumbre antigua que nunca había tomado en serio hasta entonces. Hasta los animales cambiaron. Los gallos cantaban en horarios equivocados, las vacas no querían acercarse al pasto alto, y los perros se pusieron extraños. Ya no ladraban sin razón, no corrían detrás de las carretas, solo se quedaban quietos, con las orejas paradas, mirando en la misma dirección, siempre hacia el norte del valle, donde comenzaban los cerros cubiertos de bosque denso, el mismo lugar donde, decían, el silbón se escondía durante el día. Mi abuela, por su parte, parecía la única que no se alteraba. Ella seguía firme, como una roca olvidada por el tiempo. Pero su firmeza no era sin razón. En una de las noches en que los silbidos vinieron más fuertes, mientras todos nosotros nos quedábamos quietos, callados, sin saber qué hacer, ella simplemente se levantó de la silla, tomó un trapo viejo del baúl y cubrió el espejo de la sala. Cuando mi padre preguntó el motivo, ella solo dijo,
A él le gusta ver quién tiene miedo. Después de eso, cubrió también los vidrios de las ventanas y colocó una palangana con agua y carbón en el suelo, diciendo que servía para romper el rastro. Nadie se atrevió a preguntar nada más. Con el tiempo, los silbidos dejaron de ser una rareza. Pasaron a formar parte de la rutina del valle, como el canto del gallo o el ruido del molino. A veces venía débil, como un susurro llevado por el viento, casi confundido con el susurro de las hojas. Otras veces venía fuerte y claro, un sonido fino que cortaba la madrugada como una navaja, haciendo que los animales se encogieran y los niños lloraran escondidos debajo de las cobijas. Lo más extraño era que nadie se atrevía a hablar de eso durante el día. Era como si, al nombrarlo a la luz del sol, le diéramos permiso para entrar también durante las horas claras. Una vez, escuché a uno de los señores más viejos del pueblo decir que el Silbón no era solo un alma en pena, de esas que se quedan vagando por haber muerto mal. Decían que él era el castigo, el propio reflejo del miedo cultivado por generaciones, que aparecía donde el odio y la culpa se acumulaban, donde existían historias enterradas sin nombre, y que silbaba no por placer, sino para recordar a los vivos que siempre hay algo observando. Esa misma semana, la tensión llegó al punto en que los hombres comenzaron a reunirse para vigilias. Andaban con linternas, escopetas y perros por el camino de tierra que pasaba en medio del valle. Decían que era solo por precaución, pero nadie escondía el terror en los ojos. Algunas noches volvían alegando haber oído pasos en las orillas del río o sombras entre los maizales, pero nunca había nada concreto, solo huellas extrañas aquí y allá, marcas en el barro como si alguien hubiera pasado arrastrando una bolsa pesada, y, claro, el silbido, siempre él, viniendo de algún lugar distante, casi burlándose de la idea de que podrían enfrentarlo con armas de fuego. Fue en ese clima que comenzamos a entender, sin que nadie lo dijera directamente, que el Silbón no era un hombre, no era un animal, no era una leyenda como las otras. Él era el valle, estaba en los árboles, en el viento, en el agua estancada, en el silencio incómodo de las conversaciones interrumpidas. No era algo que se veía, era algo que se sentía. Y lo que se sentía, con más fuerza cada noche, era que él estaba cada vez más cerca. Comencé a darme cuenta de que algo estaba diferente conmigo también. No era solo miedo, no era solo la aprensión de las noches largas o el sonido del silbido que a veces parecía brotar dentro de mi propia habitación, incluso con la ventana cerrada y cubierta con tela gruesa. Era algo más profundo, más íntimo. Me despertaba cansado, como si pasara las madrugadas luchando contra algo invisible. Tenía sueños extraños, pero nunca me acordaba de ellos completamente. Solo quedaba la sensación de que había sido observado, no una simple presencia, sino algo que me rondaba, me conocía, sabía dónde estaba yo y lo que escondía de mí mismo. Una madrugada, me levanté para beber agua y oí a mi madre llorando bajito en la cocina. Ella no se dio cuenta de que yo estaba allí. Hablaba sola, pero no era oración ni lamento. Murmuraba como si estuviera respondiendo a alguien, algo como, yo no sabía, juro que no sabía. Volví a la habitación sin decir nada. Al día siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Fue poco después de eso que el hijo de doña Mercedes, Marcelino, desapareció. Decían que salió por la noche para buscar un becerro extraviado y nunca más volvió. Encontraron la vara de golpear en el suelo cerca de la cerca y sus huellas se perdían cerca del viejo camino del molino. Lo más extraño fue que nadie oyó nada esa noche, ni silbido, ni gritos, ni pasos, solo el silencio. Un silencio más espeso que lo normal, del tipo que tapa el oído como agua estancada. A partir de ese día,
Mi abuela comenzó a andar con un pedazo de carbón atado al cordón del cuello. Dijo que era para confundir sus rastros. También empezó a dejar un plato con cenizas del fogón detrás de la puerta. Cuando pregunté por qué, me respondió sin mirarme: la ceniza no tiene olor. Si él no siente olor dentro de la casa, tal vez se vaya. Yo no entendí bien, pero obedecí. Todos nosotros obedecíamos. Poco a poco, cada casa del pueblo pasó a tener esas pequeñas señales de protección. Algunos colgaban cruces hechas de madera verde. Otros dibujaban símbolos extraños en los umbrales, con tierra mojada o sangre de gallina. No sé de dónde venían esos conocimientos, nadie hablaba mucho de eso, pero era como si todos estuvieran recordando una tradición antigua, enterrada bajo el cotidiano simple del campo y que ahora volvía, jalada por el silbido distante del valle. Fue en una de esas noches, ya con el mes casi terminando, que tuve la certeza de que él estaba cerca. Yo estaba solo en el porche, mirando el cielo oscuro, tratando de encontrar algún consuelo en las estrellas. De repente, el silbido vino, pero no como las otras veces. No era distante ni ahogado por el viento. Vino directo, alto, casi en mi oído, gélido, tan helado que sentí el calor salir de mi cuerpo. Cuando giré la cara, no había nadie, pero el aire estaba quieto, muerto. Y en el suelo, justo al lado de mi pie descalzo, había una huella. No era de zapato, ni de animal. Era una marca profunda, como de alguien que andaba descalzo, arrastrando los talones. Y había más, un rastro de ellas, yendo desde la puerta de la cocina hasta el portón de madera, que nunca más volvió a cerrar bien desde aquella noche. Al día siguiente, mi abuela me dio una rama seca de pirul y me mandó ponerla debajo de la almohada. Dijo que al Silbón no le gustaba el olor amargo de la madera. Le pregunté cómo sabía esas cosas. Ella no respondió, solo me miró como quien carga un secreto demasiado grande para compartir con quien aún tiene tiempo de dormir sin miedo. Después de aquella noche en que oí el silbido tan cerca que mis pelos se erizaron como si alguien hubiera pasado la mano helada por todo mi cuerpo, nada más fue igual. No podía dormir bien, y el sonido parecía haberse quedado dentro de mí. No importaba dónde estuviera, en el campo, en el porche, incluso dentro de la habitación con las ventanas tapadas y la vela encendida. Era como si él soplara allí dentro de mi cabeza. A veces, el silbido era largo, melódico, como si estuviera tratando de engañarme con una falsa dulzura. Otras veces, era corto, entrecortado, como si el aire que pasaba por los labios invisibles estuviera atrapado entre dientes afilados. Mis sueños comenzaron a cambiar también. No veía al Silbón directamente, pero siempre había un campo seco, un árbol retorcido en medio de una llanura sin fin, y una figura a lo lejos, quieta, mirándome. Incluso sin rostro, incluso sin gestos, yo sabía que me observaba, como si esperara algo de mí. Y cuando me despertaba, la sensación de estar siendo observado permanecía, como si algo aún estuviera dentro de la habitación, parado en el rincón oscuro, solo mirándome respirar. Mis tíos, que antes se reían de la historia, comenzaron a cambiar de postura. Uno de ellos empezó a colocar espejos volteados hacia la puerta del frente y echaba sal en el patio siempre que la luna estaba llena. El otro comenzó a dormir con un rosario enrollado en la muñeca y dejó de salir después del atardecer, incluso cuando los bueyes se escapaban del pasto. Todos sabían que algo andaba rondando, pero nadie decía el nombre. El Silbón era tratado como un secreto antiguo, como un fantasma que no se debía llamar por su nombre, porque oír ya era malo, pero ser notado por él era aún peor. Una mañana, la familia de doña Isabel apareció desesperada. Su marido, que era conocido por burlarse de todo y de todos, amaneció con el cuerpo helado, como si hubiera pasado la noche entera bajo la lluvia. Su piel estaba sin color, y los ojos,
abiertos y secos, parecían mirar fijamente al techo. No había marcas en el cuerpo, ni señal de ataque. Solo aquel vacío en la mirada, aquella expresión que recordaba el terror silencioso de quien vio algo que no debía. Ella contó que él había escuchado el silbido durante 3 noches seguidas, y aun en la última, se levantó solo de la cama, abrió la puerta y se quedó allí parado, mirando a la oscuridad, sin decir una palabra. Cuando ella trató de jalarlo de vuelta, él solo dijo, «Ya llegó». Después de eso, todo el pueblo se sumergió en un silencio aún más denso. Los niños dejaron de jugar en la calle. La misa, que ya era poco frecuentada, pasó a hacerse solo con velas, incluso durante el día, y nadie más quería tocar la campana antigua de la iglesia, porque decían que el sonido metálico atraía los oídos equivocados. Algunos residentes más antiguos decían que el silbón aparecía en cada generación, para recordar que no todo puede ser olvidado. Otros afirmaban que él elegía una familia a la vez, caminando entre los techos por la noche hasta que encontrara la casa correcta, el alma correcta, el peso correcto de culpa o de fragilidad. La tensión se infiltraba en todo. Hasta los animales parecían inquietos. Los perros ladraban a la nada, los gallos cantaban fuera de hora y las vacas dejaban de dar leche. Nadie hablaba de esto abiertamente, pero todos lo sentían. Era como si el valle hubiera sido tomado por un miedo antiguo, que volvía de vez en cuando para recordar quién mandaba allí. Y nosotros, que crecimos creyendo que las leyendas eran solo historias de fogata, comenzábamos a entender que algunas verdades se esconden detrás de las palabras simples, dichas en la oscuridad, con la voz baja de quien sabe que está siendo escuchado. Fue en aquel año, después del caso del marido de doña Isabel, que mi madre decidió que ya no iríamos a visitar el terreno de la familia al final de la colina. Hasta entonces era una parte importante de nuestra rutina: cuidar de las plantaciones, ver el ganado, recortar los cercados. Pero ella dijo que había algo extraño en aquella tierra. No era solo el silbón, según ella, sino un cansancio, una tristeza en los lugares por donde él pasaba, como si la tierra misma llorara sin sonido. En ese momento no entendí bien. Pensé que era exageración. Pero con el paso de los meses, me di cuenta de que todos parecían haber envejecido un poco más rápido. Los ojos de los vecinos estaban más hundidos, las pieles más pálidas, las sonrisas más raras. Y el silencio. Este se apoderó de las mañanas y noches como una niebla que nadie podía dispersar. El silbido, después de un tiempo, cesó. Pero incluso sin el sonido, el miedo se quedó. Siempre había la sensación de que él podía volver en cualquier momento. Algunos decían que bastaba pronunciar ciertas palabras, recordar ciertas historias, para que él escuchara de nuevo y eligiera a otro para visitar. Por eso, nadie más hablaba de él. Los niños que habían escuchado la historia comenzaron a crecer cargando ese tipo de temor que no viene con gritos o sustos, sino con el peso de lo que es susurrado, y, por eso mismo, más real. Y los más viejos, que antes se burlaban o contaban las historias como pasatiempo, ahora solo movían la cabeza y cambiaban de tema, como si quisieran encerrar el pasado dentro de una habitación sin ventanas. Hoy, cuando paso por el camino de tierra que lleva al valle, veo los árboles inclinados por el viento, los montes secos y las huellas de ganado que casi desaparecieron. A veces pienso haber oído algo allá lejos, un hilo de sonido que podría ser el viento, podría ser un pájaro, pero que trae, en el fondo, la duda incómoda de que tal vez él aún esté allí, esperando, vagando, eligiendo. No volví más a aquel lugar después de cumplir 23 años. Mi madre murió poco después y la enterramos en el cementerio del pueblo, donde las tumbas están orientadas hacia el este, como manda la tradición. A veces sueño con ella,
y en los sueños estamos sentados en el porche de la casa antigua, mirando hacia el valle. Ella no dice nada, solo mira al horizonte y me entrega un paño, como si yo debiera tapar mis oídos. Hoy, después de tantos años, cuento esta historia porque creo que no murió conmigo. No sé si aún existe alguien por allá, o si el Silbón ya eligió otra tierra, otra alma, otro camino para recorrer. Pero si algún día, en alguna madrugada seca, oyes un silbido viniendo de lejos, no trates de entender de dónde viene. Reza, si sabes rezar, cierra los ojos y escucha, porque a veces, cuando Él pasa, lo que quiere no es ser visto, es solo que alguien escuche, para saber que Él aún está entre nosotros. Mi nombre es Mariano, y escribo esto no para que lo crean, sino porque hay noches en las que aún escucho el sonido del agua corriendo, incluso cuando todo alrededor está seco. Vivo en una región apartada, entre pequeños ranchos y pedazos olvidados de tierra entre los valles, no muy lejos de Tamazula. Crecí escuchando historias contadas por los mayores, siempre llenas de exageraciones, como suele ser en todo pueblo. Pero había una que nadie contaba con placer, como si prefirieran olvidarla. Era sobre la mujer que habitaba el cauce, el lecho seco de un antiguo río que atravesaba una parte de la hacienda de mi abuelo. Yo pasaba por allí con frecuencia, y aquello siempre me causaba incomodidad. El suelo estaba agrietado. Las piedras parecían oscurecidas por el tiempo y el silencio. Y aún en los días más calurosos, una brisa helada solía soplar del lecho seco, como si fuera un vestigio de algo que debía haber sido enterrado allí. Cuando era niño, escuché a mi abuela decir que el agua del cauce desapareció de la noche a la mañana, después de que una mujer enloquecida se arrojara en él en una madrugada silenciosa, jurando que la tierra se había llevado lo que ella más amaba. Decían que desde entonces nadie más se sentía cómodo al pasar por allí, pero, como todo niño terco, no hice caso. Hoy, tantos años después, sé que lo que sentí no era imaginación. Y escribo esto con el deseo de alertar a quien pueda algún día acercarse a ese lugar, pensando que va a encontrar solo piedras y polvo. Yo debía tener unos 14 o 15 años cuando comencé a pasar más tiempo en la hacienda de mi abuelo. Él ya estaba viejo, con la salud frágil, y mi padre pensaba que me haría bien ayudarlo con las tareas. Me gustaba, o creía que me gustaba, la calma de la vida en el campo, el olor de la tierra caliente después de la lluvia y los sonidos apagados de las gallinas y las vacas durante la tarde. Fue en ese tiempo que comencé a cruzar el cauce casi todos los días, acortando camino para buscar maíz en el rancho del otro lado. Los adultos aún evitaban pasar por allí, pero nunca me lo impidieron directamente, como si prefirieran fingir que el lugar era solo una parte olvidada de la hacienda. Y como adolescente que era, pensé que todo aquello era solo superstición, historias viejas que no resistían la lógica de la vida moderna. La primera vez que sentí algo diferente, no supe darle nombre. Era una tarde bochornosa, con el cielo bajo, y yo llevaba un saco de maíz colgado al hombro cuando decidí descansar un poco a la sombra de un árbol torcido, justo en el borde del cauce. El silencio era tan pesado que podía oír mi propia sangre pulsando en los oídos. Fue entonces cuando me di cuenta de que, incluso sin ninguna brisa, las hojas de aquel árbol se movían lentamente, como si algo respirara debajo de ellas. No vi nada ese día, pero me levanté con prisa, sin terminar de descansar, y evité pasar por allí durante las semanas siguientes. Pero el trabajo me obligaba, y con el tiempo fui creando valor de nuevo, aunque comenzaba a notar detalles que antes se me escapaban. Por ejemplo, cada vez que cruzaba el cauce, al final de la tarde, la luz parecía más débil allí dentro, como si el sol se negara a entrar en el lecho seco.
A veces sentía que mis pasos se hundían más de lo que deberían, incluso con el suelo duro y agrietado. Y algunas mañanas encontraba huellas extrañas en el borde del cauce, demasiado pequeñas para ser de un adulto, pero alargadas como si los pies estuvieran deformados y siempre orientadas hacia el centro del lecho, como si alguien caminara hacia adentro de él y nunca saliera. Mi abuelo notaba cuando yo volvía más pálido de lo normal, pero no comentaba. Un día, mientras tomaba café con él en el porche, reuní valor y pregunté sobre lo que había sucedido allí. Él no respondió de inmediato. Solo miró hacia el cauce, que se podía ver desde allí, como si esperara oír algo viniendo de allá antes de contarme. Después de un tiempo, me dijo que el río que existía allí se secó en menos de un día, sin ninguna explicación. La mujer, según él, había perdido a 2 hijos pequeños en una crecida violenta, y cuando las aguas desaparecieron como por milagro, ella comenzó a vagar por el cauce llamando sus nombres, hasta que cierta noche desapareció también. El lecho se llevó el agua y se la llevó a ella, dijo él, con una mirada distante, pero dejó los lamentos. Ese día dormí mal, y seguí durmiendo mal las noches siguientes. Fue como si, después de aquella conversación, la presencia que rondaba el cauce supiera que ahora yo sabía que yo cargaba el peso de una historia no contada. Comencé a tener sueños en los que oía agua corriendo debajo de la cama y despertaba con la sábana mojada, sin explicación. Una madrugada fui a la cocina a beber agua y vi que la puerta trasera estaba abierta, aunque todos ya estuvieran dormidos. Afuera, el aire estaba quieto, pero había marcas de barro que llevaban hasta el borde del cauce. No tuve el valor de seguirlas. Cerré la puerta con llave y no lo comenté con nadie, pero desde entonces algo cambió. La sensación de ser observado pasó a acompañarme a donde quiera que fuera. Después de aquella madrugada en que encontré la puerta abierta y las marcas de barro que llevaban al cauce, comencé a notar otras pequeñas cosas, detalles que antes podrían pasar desapercibidos, pero que, sumados, comenzaron a pesar en mi pecho como piedras mojadas. La cerámica de la cocina, por ejemplo, siempre amanecía fría, incluso en los días de calor, y 2 veces encontré pequeños charcos de agua en las esquinas de la sala, como si alguien hubiera entrado con los pies empapados y se hubiera detenido allí por algunos instantes antes de desaparecer. Yo limpiaba en silencio y seguía mi día, fingiendo que no veía, porque admitir aquello en voz alta me parecía más peligroso que ignorarlo. El cauce, por su parte, parecía cobrar una especie de vida propia. Cuando pasaba por allí, comencé a sentir un olor a tierra húmeda, incluso bajo el sol más seco. Y a veces oía sonidos, no exactamente voces, sino algo entre un lamento y un susurro, ahogado, como si hubiera alguien llorando debajo de la tierra. Una tarde, mientras caminaba con el caballo cargando maíz, el animal se detuvo repentinamente. No por cansancio, ni por miedo visible, simplemente se plantó, como si estuviera oyendo algo que yo no podía. Sus orejas se movían inquietas, y miraba fijamente hacia una parte del cauce donde las piedras parecían haber sido arrastradas recientemente. Hice fuerza para que anduviera, pero no servía. Acabé bajando y tirando de las riendas, pero aún así resistía, temblando. Esa noche enfermó y al día siguiente murió sin presentar ninguna señal de herida o infección. Fue el primer animal en morir de esa manera, pero no sería el último. Mi abuela fue la única que, discretamente, comenzó a advertirme. No hablaba abiertamente, pero dejaba notas cortas en mis bolsillos, cosas como «no vayas después del atardecer» o «el agua también se lleva a los vivos». Un día,
Mientras yo cosechaba yuca junto a la cerca, apareció con un vaso de té que insistió en que tomara allí mismo, diciendo que era para proteger lo que no se ve. Yo acepté desconcertado y pregunté si ella también escuchaba los sonidos del cauce. Ella no respondió directamente, solo dijo que el silencio allí nunca fue natural, que cuando la naturaleza calla de repente, es porque otra cosa está hablando por ella. Con el paso de los días, comencé a sentir una presencia constante, algo que no veía, pero que parecía seguir mis pasos con paciencia, con interés. Una vez, mientras regaba unas plantas de frijol cerca del porche trasero, sentí como si una mano tocara suavemente mi nuca. No había nadie allí, y el toque no fue violento ni helado, pero causó un escalofrío tan profundo que mis piernas flaquearon. Corrí hacia adentro y solo me detuve cuando cerré todas las puertas con llave. Me quedé allí, con el corazón acelerado, oyendo el ruido del balde aún rodando por el suelo del patio. Esa misma semana comencé a soñar con una mujer de cabello largo y oscuro que caminaba por un río poco profundo, murmurando algo que yo no podía entender. En el sueño, ella nunca me miraba directamente, pero yo sabía que me veía. En una de las noches, ella se detuvo, se agachó en el agua y sacó del fondo algo pequeño, como un par de zapatos de niño, y comenzó a cantar. La canción, incluso en sueños, era arrastrada y triste, como si su luto estuviera impregnado en las palabras. Desperté con los ojos ardiendo, y cuando miré hacia los pies de la cama, vi las marcas mojadas de 2 pies descalzos, pequeños, vueltos hacia mí. Comencé a evitar las ventanas por la noche, no porque viera algo, sino porque sentía que había ojos observándome desde afuera, ojos que no necesitaban luz para ver. El silencio del campo, que antes me reconfortaba, pasó a ser opresor. Las cigarras se callaban demasiado temprano y los perros de la vecindad, que solían ladrar por cualquier cosa, se habían vuelto extrañamente silenciosos, como si supieran que no debían llamar la atención. Solo el sonido del agua del cauce seguía constante, ese gorgoteo bajo y continuo que, durante la madrugada, más parecía una respiración pesada. E incluso cuando no llovía, incluso en los días de sequía, siempre había humedad alrededor de la casa, como si algo se estuviera arrastrando con el cuerpo mojado por allí. Mi abuela se volvió cada vez más cerrada. Pasaba el día murmurando para sí misma, cocinaba en silencio y mantenía los ojos fijos en el suelo, como si evitara cruzar miradas con algo que estuviera allí. Cuando pregunté si sabía qué era aquello, si ya había visto u oído hablar de aquella mujer, ella solo suspiró y dijo que el cauce guarda todo lo que no fue enterrado con paz. Contó entonces, en voz baja, que cuando era joven había escuchado historias parecidas, pero que los mayores evitaban repetirlas. Hablaban de una mujer que caminaba en el río después de perder a sus hijos pequeños ahogados allí mismo, arrastrados por una inundación repentina. Nadie encontró los cuerpos, y cuando fueron a buscar a la mujer, ya había desaparecido. Solo su ropa fue encontrada colgada en una rama de sabino, como si se la hubiera quitado antes de entrar al agua. Dijeron que el cauce la tomó, cuerpo y alma, y que desde entonces su tristeza escurría por la tierra, salía por las raíces y llamaba a aquellos que se acercaban demasiado al lecho. Después de ese día, todo empeoró. La casa se volvió más fría, incluso con el calor de marzo, y los espejos comenzaron a empañarse solos. En el vidrio del baño, donde solíamos ver solo nuestros reflejos borrosos, comencé a notar una silueta detrás de mí siempre que me miraba. Era sutil, como una sombra más oscura entre la penumbra, pero estaba allí. Una vez, cerré los ojos por un instante, y juro que sentí el olor a agua estancada y tierra mojada dentro de la casa. Otra noche, mientras dormitaba en la silla de la sala, desperté con un sonido de risa ahogada.
una risa débil, femenina, que parecía venir del pasillo. Me levanté tembloroso, con los pelos de la nuca erizados, y caminé hasta el fondo de la casa. No había nadie, pero la puerta que daba al patio estaba sin llave, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Comencé a dejar un vaso con agua y una vela encendida al lado de la puerta, por sugerencia de una vecina que había oído hablar de la mujer del cauce en su infancia. Ella no quiso involucrarse, solo dijo que quien moja el alma en su dolor, carga esa agua para dentro de casa. Y así era como me sentía, mojado por dentro, como si algo en mí se estuviera ahogando lentamente, como si la tristeza de aquella mujer se estuviera entrañando en mi cuerpo. Soñaba con sus hijos ahora, dos figuras pequeñas, sin rostro, corriendo a la orilla del cauce y ella detrás, gritando por ellos con una voz rasgada y sin esperanza. Comencé a evitar mirar directamente hacia el cauce. Aunque estuviera un poco alejado de la casa, podía verlo desde allí, especialmente al atardecer, cuando la luz del sol se acostaba sobre la tierra como una manta de cobre pálido. Era en esos momentos que sentía que algo me estaba observando de vuelta, como si aquel tramo del río tuviera ojos propios, profundos e inmóviles, acechando cualquier distracción mía. No era miedo común lo que sentía, sino una inquietud antigua, instintiva, como la de los animales que presienten tormentas antes de que las nubes aparezcan. La sensación de que algo estaba al acecho se volvió parte de la rutina, una compañía constante y silenciosa, como una brisa tibia que se arrastra por la nuca y desaparece cuando nos giramos para ver. Una vez, al acompañar a mi abuelo al establo para alimentar a los caballos, vi que uno de ellos se negaba a beber agua. Se acercaba al balde y retrocedía enseguida, resoplando con fuerza y plantándose como si algo lo repeliera. Miré dentro del recipiente y me di cuenta de que, aunque estaba limpio, el agua reflejaba una imagen que no era la mía. Por una fracción de segundo vi un rostro de mujer, pálido, con el cabello pegado a la cara y los ojos entreabiertos, como si me mirara desde dentro del agua. El reflejo desapareció demasiado rápido, y aunque quisiera culpar a la luz o al cansancio, alguna parte mía ya no quería mentirse a sí misma. No se lo conté a nadie, pero esa noche cerré todas las puertas con un cuidado doble. Comencé a dejar cenizas de vela alrededor de mi cama, como mi abuela hacía cuando sentía que algo la rondaba. Los sueños se volvieron más nítidos. No eran solo pesadillas, eran lugares que yo conocía, revividos con otra luz, otra densidad. Veía el cauce bajo una luna turbia. Veía mujeres de vestidos mojados caminando descalzas por el lodo, siempre con la cabeza baja, como en luto eterno. A veces despertaba llorando, con la sensación de haber caminado durante horas entre los árboles al lado del lecho del río. Cierta madrugada, encontré tierra en mis pies, aunque había dormido con calcetines y con la habitación cerrada. A partir de ahí, comencé a anotar los sueños, como si registrar los detalles pudiera protegerme, como si dar nombre a aquello fuera una forma de impedir que se volviera real. Pero los nombres se escapaban. Nunca pude ver claramente el rostro de la mujer, y cuando intentaba recordar su voz, solo podía reproducir el ruido del agua corriendo, incesante, ahogando todas las palabras. Mis tíos y tías que venían a visitar a mi abuela comenzaron a comentar sobre la casa. Decían que estaba cargada, que el ambiente parecía pesado, como si siempre hubiera alguien respirando detrás de nosotros. Uno de ellos, más escéptico, durmió una noche en la antigua habitación de huéspedes. Salió antes del desayuno, blanco como el papel, diciendo solo que la mujer del cauce ahora estaba mirando hacia dentro de la casa. No quiso contar lo que vio, pero cerró el coche con manos temblorosas y no volvió más. Mi abuela, por otro lado, aceptaba la presencia como si fuera inevitable,
como quien aprendió a vivir con el ruido de un goteo constante. Seguía rezando, murmurando cosas en voz baja mientras revolvía las ollas o cosía. Cuando pregunté si creía que aquello se iría algún día, respondió que el agua solo deja de correr cuando se seca todo por dentro. No entendí completamente lo que quiso decir, pero la imagen me acompañó durante días. Las noches comenzaron a cambiar. Al principio, era solo el sonido del viento pasando por las rendijas o el habitual ruido de los animales que viven en el campo, búhos, insectos, a veces hasta un coyote distante. Pero después, era como si el propio ambiente pasara a resonar con un ruido ahogado, un zumbido que no venía de ningún lugar específico. Surgía de repente, se hacía más fuerte cuando me acostaba y se disolvía con el primer rayo de sol. Había noches en que despertaba sin saber por qué, con el corazón acelerado y la sábana empapada de sudor, sintiendo un olor a tierra mojada, como si alguien hubiera cavado algo dentro de la habitación. Mi abuela, que antes solo rezaba y se callaba, comenzó a actuar de forma diferente. Pasó a recoger ramas de pirul y a arreglarlas en cruces pequeñas que colocaba sobre las ventanas y en las puertas internas de la casa. Ponía sal gruesa en las 4 esquinas de la sala, cambiándola con frecuencia, como si supiera exactamente cuándo su eficacia se desvanecía. Nunca explicaba mucho, solo decía que el cauce estaba más cerca, que la mujer había vuelto a subir. Ella decía esto como quien comenta sobre el tiempo, como si fuera solo uno más de los ciclos de la vida en el rancho, y eso me dejaba aún más inquieto, como si hubiera llegado demasiado tarde para entender una historia que todos los demás ya conocían. Una tarde fui hasta el río. No podía evitarlo. La curiosidad era mayor que el miedo, y había algo en el modo en que la tierra se volvía húmeda y suave en esa dirección que parecía llamar. El camino estaba diferente, como si la maleza se hubiera cerrado poco a poco, sin que nadie lo notara. Los árboles estaban más próximos unos de otros, las hojas más oscuras, como si el propio tiempo allí se moviera despacio. Cuando alcancé el cauce, noté que el agua estaba turbia, con una tonalidad grisácea que no era natural. Me quedé allí algunos minutos, en silencio, hasta oír el sonido, un llanto bajo, profundo, que parecía venir del centro de la corriente. Miré alrededor, sin ver a nadie, pero el sonido no paraba. Era como si el propio agua estuviera sollozando. Esa noche, oí pasos en el porche. No era común que alguien caminara allí a esa hora, y menos en silencio. Me levanté de la cama, de puntillas, y fui hasta la puerta. Antes de que pudiera espiar por la ventana, vi una sombra proyectada por la luz de la luna. Era el contorno de una mujer, con el cabello largo cubriendo parte del rostro, inmóvil frente a la casa. Ella no se movía, no parecía respirar. Esperé, quieto, con el corazón en la garganta, y en algún momento, no sé decir cuánto tiempo después, simplemente desapareció. Cuando fui a abrir la puerta, solo encontré las marcas de los pies mojados en la madera. Mi abuela ya estaba sentada en la mecedora, como si esperara a aquello. Dijo solamente: «La escuchaste, ¿verdad? Volverá. Siempre vuelve». Las cosas empeoraron después de eso. Las gallinas comenzaron a morir sin motivo, una a una, con los ojos abiertos y los cuerpos estirados, como si hubieran muerto de susto. El pozo se quedó con mal sabor, un sabor amargo que ni el café más fuerte podía disimular. La madera de las puertas comenzó a crujir con más frecuencia durante la noche, como si alguien forzara del otro lado. Un olor a lodo se instaló en la sala, a pesar de las ventanas abiertas durante el día. Nadie más quería visitar. Decían que la casa estaba pesada. Uno de mis primos, que durmió allí cierta noche, despertó gritando, diciendo que una mujer lo jalaba por las piernas, tratando de arrastrarlo fuera de la cama. Se fue al día siguiente,
negándose a contar qué más vio. Yo, por otro lado, no podía irme. Sentía que necesitaba quedarme, entender, o tal vez terminar lo que había comenzado al mirar hacia el cauce con tanta insistencia. Era como si algo me ligara a aquella mujer, no por deseo, sino por deuda. Como si ella supiera mi nombre desde antes de que yo naciera. Como si mi existencia tuviera algún significado dentro de su sufrimiento. El miedo dejó de ser miedo. Se volvió convivencia, presencia. Comencé a perder la noción de los días. La luz del sol ya no me decía la hora correcta. A veces, el amanecer parecía llegar más tarde, y el atardecer surgía demasiado rápido. Los gallos cantaban en momentos extraños, como si ya no supieran qué era noche y qué era día. Mi abuela, antes atenta a cada mínimo detalle del rancho, pasó a permanecer más tiempo callada, mirando al vacío como quien conversa con él. Ella me decía que ya había pasado por eso antes, cuando era joven, pero que aquella vez la mujer estaba más enojada. Que alguien debía haber perturbado el lugar equivocado, dicho la palabra equivocada, o simplemente mirado demasiado tiempo, y entonces me miraba como si supiera que el error era mío. Comencé a soñar con el cauce. En mis sueños, yo caminaba hasta él sin resistencia, como si mis pies supieran el camino mejor que mi mente. El agua, siempre turbia, parecía abrirse para mí, y del fondo, ella surgía. Primero solo el cabello oscuro flotando, después el rostro, blanco como piedra de río, los ojos sin brillo y la boca entreabierta como si murmurara algo en una lengua que no conozco. En uno de los sueños, ella agarró mi mano y la jaló hacia dentro del agua. Desperté con los brazos mojados y un frío imposible de explicar en pleno calor seco de la madrugada. Cierta noche, vi a mi abuela encender velas que nunca había visto antes, gruesas, de color rojo oscuro, con olor fuerte a tierra y hierbas. Dibujó algo en el suelo con cenizas y se arrodilló frente a la puerta principal, rezando en voz baja, pero con los ojos abiertos, fijos en la oscuridad de afuera. No quise interrumpirla. Cuando amaneció, las velas aún estaban encendidas y ella parecía exhausta, como si hubiera luchado con el propio tiempo. Dijo que la mujer estaba tratando de entrar, pero que la casa aún resistía. Vivimos sobre su dolor, susurró, y eso algún día cobra. No sé explicar lo que comenzó a pasar con mi cuerpo. Era como si todo se estuviera volviendo más pesado, más lento. La comida parecía perder el sabor. Los días se arrastraban. Mis manos temblaban de vez en cuando, y un sonido, un silbido largo y bajo, comenzó a acompañarme a donde quiera que fuera. Incluso lejos del río, incluso dentro del granero o sentado en el porche con los ojos cerrados, yo lo oía y lo sentía. La presencia. No se podía ver, pero yo sabía que estaba allí, al acecho, del lado de afuera, del lado de adentro, en mí. Comencé a encontrar objetos fuera de lugar. Un jarrón que mi abuela guardaba en lo alto de la estantería apareció roto en el borde de la puerta. Un espejo antiguo, agrietado, mostraba reflejos torcidos. A veces, cuando pasaba frente a él, veía una sombra detrás de mí. Y una noche, ya sin fuerzas para resistir, fui hasta el cauce nuevamente. No sé por qué fui, simplemente fui. El cielo estaba oscuro, sin luna, y la maleza parecía viva a mi alrededor. Cuando llegué a la orilla del agua, no me arrodillé, no recé, solo me quedé allí, esperando. Entonces ella apareció, no con susto, sino con una lentitud cruel, como si supiera que yo ya no tenía fuerzas para huir. Salió del agua y se detuvo frente a mí, tan cerca que podía ver las marcas en su piel, como si hubiera sido arañada por ramas, piedras o por sus propias uñas. Su rostro era joven, pero había un dolor antiguo en su mirada, y ella me miró como si yo fuera parte de todo aquello.
como si lo que ella quería estuviera dentro de mí. Después volvió al agua, y el silencio se cerró como una puerta detrás de mí. Desde entonces, nunca más fui el mismo. Y tal vez sea esa la verdad que nadie quiere oír. Algunas presencias no gritan, no aparecen en pesadillas o arrastran cadenas por la casa. Algunas simplemente entran y se quedan. No volví a ver a la mujer del cauce con los ojos abiertos, pero sigo soñando con ella. A veces son solo imágenes vagas, destellos de agua oscura y cabellos flotando. Otras veces ella me llama con una voz que viene de dentro de mi cabeza. Despierto siempre cansado, como si la visita no hubiera sido solo onírica. Mi abuela ya no habla mucho. Envejeció rápido después de aquellas noches, como si algo hubiera sido arrancado de dentro de ella. De vez en cuando, coloca hojas secas en las esquinas de la casa. Dibuja señales con carbón y reza. Pero yo me doy cuenta de que ella sabe que ya no sirve de mucho. Dice que la mujer no quiere sangre ni sacrificio. Solo recuerdo. Solo presencia. Hoy vivo lejos de aquel rancho. Me fui cuando entendí que, incluso a distancia, lo que pasó allí nunca me dejaría por completo. Y no digo esto como una figura retórica. Hay días en que me despierto y encuentro marcas de barro en el balcón de mi departamento. Otras veces, el sonido del agua escurriendo por el desagüe me trae un escalofrío que reconozco, aunque no sepa explicar. Ya intenté olvidar. Intenté convencerme a mí mismo de que fue un delirio, que era solo la influencia de las historias antiguas que mi abuela contaba. Pero no importa dónde esté. Cuando llega la noche y el viento sopla más frío, yo escucho, muy bajito, como si alguien me estuviera llamando desde el fondo del cauce. Y yo entiendo, porque una vez que la ves, ella pasa a verte a ti también. Mi nombre es Ignacio, y he vivido toda mi vida en el pueblo de Xocoyolo, en los alrededores de Tlatlauquitepec, ese rincón de sierra rodeado por espesa vegetación, densa niebla en las mañanas frías y silencios que dicen más que cualquier palabra. Crecí escuchando las historias que los mayores contaban alrededor del fogón, historias de apariciones, de promesas rotas y pactos antiguos. Muchos pensaban que eran solo exageraciones de gente demasiado vieja para distinguir el sueño del recuerdo. Pero quien vive allí el tiempo suficiente acaba aprendiendo a escuchar lo que el bosque susurra y a respetar lo que no se ve. Mi familia siempre vivió de la tierra. Mi padre sembraba maíz y cuidaba de unas pocas cabezas de ganado, y yo, aún pequeño, lo acompañaba por los senderos que serpenteaban entre los cerros, aprendiendo a reconocer los sonidos del bosque. El croar de las ranas a la orilla de los arroyos, el grito agudo de los mapaches escabulléndose en la noche, el batir de alas de las lechuzas. Había, sin embargo, un sonido del que nadie hablaba mucho, pero que todos temían, un susurro extraño, casi humano, que a veces se oía viniendo de las colinas más altas, en las noches en que el viento soplaba del este. Mi padre decía que era solo el aire pasando por las piedras, pero mi abuelo, antes de morir, me llevó a un rincón y me dijo que quien oyera esos susurros debía persignarse y no responder. Por nada en este mundo. Nunca pensé que aquellas historias llegarían a mezclarse tanto con mi vida, hasta la noche en que vi las luces. Aparecieron en una madrugada de noviembre, flotando sobre los árboles como si no pertenecieran a este mundo. Eran 3 puntos pálidos, casi plateados, moviéndose lentamente, en silencio absoluto. No parpadeaban como luces de avión, ni titilaban como fogatas distantes. Se quedaron allí por minutos que parecieron horas, inmóviles, como si observaran. Luego desaparecieron, tragadas por la niebla. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Al día siguiente de las luces,
La conversación en el pueblo fue tímida, casi silenciosa. La mayoría de las personas evitaba comentar directamente, como si dar forma a las palabras fuera lo mismo que invocar lo que había sucedido. Aún así, yo percibía en las miradas desviadas y en los cuchicheos entre vecinos una incomodidad generalizada, como si todos supieran, incluso sin admitirlo, que algo se había desplazado en el tejido de las cosas. Mi madre encendió velas en las ventanas, como hacía cuando había velorio en el pueblo, y pasó el día en silencio, rezando en voz baja. Cuando le pregunté qué tenía, ella solo respondió que no se deben ignorar las señales de la sierra, y volvió a apretar el rosario en sus manos callosas. Esa noche no dormí bien. Había un peso en el aire, una sensación de que el mundo alrededor de la casa estaba vivo y atento, como si el bosque respirara más cerca de las paredes. El ganado comenzó a actuar de forma extraña, plantándose cerca del corral y negándose a salir incluso con la insistencia de mi padre. Un becerro amaneció con los ojos hinchados y la piel marcada por arañazos finos, paralelos, que ninguno de nosotros supo explicar. Decían que era animal del monte, tal vez un jaguar extraviado, pero no había señales de huellas ni cualquier otra pista que explicara aquello. E incluso los perros de la finca, normalmente inquietos y ruidosos, pasaron a encogerse cerca de las puertas al caer la noche, gimoteando como si presintieran una presencia invisible. Fue en la tercera madrugada que las cosas se volvieron más extrañas. Desperté con un ruido apagado, como el arrastrar de pies descalzos sobre el suelo de tierra del patio. Me levanté despacio y caminé hasta la puerta, sintiendo la madera fría bajo las manos mientras espiaba por la rendija. No vi nada al principio, solo la niebla densa que flotaba como un velo espeso sobre el patio. Pero entonces, entre los árboles del borde del maizal, noté figuras, 3 sombras altas e inmóviles, lado a lado, como centinelas. No se movían, no emitían sonido alguno, solo estaban allí, y era como si su presencia pesara en el aire, empujando contra mis pulmones. Cerré la puerta sin hacer ruido y volví a la cama, fingiendo que no había visto nada. Pasé el resto de la noche con los ojos abiertos, oyendo las ramas crujir afuera, tratando de no pensar que tal vez aquello no fuera una simple aparición. Cuando se lo conté a mi abuelo, se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando fijamente la taza de barro que sostenía. Después dijo solamente que, en el tiempo en que era joven, también había visto esas formas. Dijo que venían de tiempos antiguos, de antes de los españoles, y que ni siquiera los más viejos sabían qué eran en realidad. Solo sabían que venían y que era mejor no llamar la atención. Al día siguiente, caminando hacia la tienda, encontré a don Hilario, un señor mayor que vivía más apartado, cerca del pie del cerro. Estaba pálido y sostenía un amuleto de madera con símbolos que nunca había visto. Cuando mencioné las sombras, se cruzó de brazos y dijo que él también había escuchado a los caminantes, que ellos visitan cuando están buscando algo o alguien, y que a veces, si la persona tiene mala suerte, ellos tocan a la puerta. Dijo eso y me dio la espalda, dejándome allí con una sensación de vacío en el estómago. En las noches siguientes, la rutina de la casa cambió. Sin que nadie dijera una palabra, empezamos a recoger las cosas más temprano. Las luces se apagaban antes de las 8, y mi madre comenzó a quemar ramas de copal cerca de las puertas y ventanas, repitiendo oraciones que, hasta entonces, yo solo había escuchado en velorios o misas de difuntos. Mi padre, hombre de pocas palabras y ningún miedo aparente, pasó a cerrar el granero con un candado pesado y dormía con el machete apoyado al lado de la cama. Aquello no era hábito, era una reacción. Y yo sabía que él también sentía que algo estaba mal, aunque no quisiera admitirlo. Durante el día, la gente del pueblo actuaba normalmente,
pero era como si toda conversación estuviera siendo contenida, como si cada frase fuera medida antes de ser dicha. Comencé a notar más ojos fijos en el bosque, más miradas lanzadas sobre los cerros, como si alguien o algo pudiera surgir en cualquier momento. Los niños dejaron de jugar cerca del camino de tierra y los mayores dejaron de caminar solos hacia los campos. El aire estaba cargado, como si la tierra estuviera respirando hondo y esperando algo que aún vendría. En la quinta noche, los caballos despertaron en pánico. Los relinchos cortaron el silencio de la madrugada como un grito desesperado. Mi padre corrió hasta el establo con la linterna en la mano y yo fui tras él, incluso con el corazón acelerado. Cuando llegamos, los animales estaban sudando, los ojos desorbitados, retrocediendo hasta los rincones como si algo los hubiera tocado. Pero no había nadie allí, ninguna huella en el barro húmedo, ningún sonido además del resoplido nervioso de los animales. Fue entonces cuando noté que el haz de la linterna temblaba. Pero no era mi padre quien temblaba, era la luz, como si algo en el aire la hiciera vacilar. Nos quedamos allí por algunos minutos, hasta que los caballos se calmaron. Después, en silencio, volvimos a casa. A la mañana siguiente, encontramos marcas en el terreno al lado del maizal. Eran huellas, no de animal ni de gente. Eran largas, demasiado profundas para alguien descalzo, pero no tenían la forma de una bota o de un zapato. Y seguían en línea recta, atravesando el campo, desapareciendo dentro del bosque. Mi abuelo, al verlas, se persignó 3 veces y pidió que nadie las siguiera. Dijo que cuando las marcas siguen en línea es porque lo que pasó por allí no carga duda ni miedo, y que esas eran las peores presencias, aquellas que sabían exactamente a dónde ir. Más tarde, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, oí algo viniendo del fondo de la propiedad. Era un sonido extraño, casi como un canto ahogado mezclado con crujidos secos. Salí hasta el patio y me detuve, tratando de oír mejor. El sonido se repetía como un murmullo distante, viniendo de la dirección de los cerros. Era como si alguien o algo estuviera llamando, repitiendo una palabra que no pude entender. No era español, ni ningún dialecto que yo conociera, y aunque apenas podía escucharlo, todo mi cuerpo reaccionó. Los pelos de la nuca se me erizaron y mi estómago se anudó. Volví adentro sin decir nada, pero por la noche soñé con el sonido. En el sueño, yo estaba acostado en el campo, atrapado en el barro, sin poder moverme. Encima de mí, 3 figuras observaban en silencio, los rostros envueltos por una niebla espesa. Sus manos se movían despacio, como si estuvieran moldeando algo en el aire. Y entonces, al unísono, comenzaron a repetir el mismo sonido que yo había oído aquella tarde. Cuando desperté, mi pecho dolía y mi boca estaba seca. Y aunque no recordaba exactamente qué significaba aquella palabra murmurada, sabía que era un llamado. Desde entonces comencé a notar otras cosas. Las gallinas dejaron de poner. Las ventanas amanecían con marcas finas de dedos, como si alguien hubiera pasado la mano en el vidrio en espiral. Y mi hermana pequeña comenzó a hablar sola en el cuarto, mirando fijamente hacia el rincón más oscuro de la pared, como si alguien estuviera allí. Cuando le preguntábamos con quién hablaba, ella solo decía, con los hombres que vienen de la niebla. A partir de aquella semana, la niebla comenzó a llegar más temprano. Incluso antes de que el sol empezara a caer detrás de los cerros, una bruma espesa ya se arrastraba entre las cercas de la propiedad, subiendo por las veredas como una criatura viva. A veces, veíamos primero las ramas más altas desaparecer, luego los postes de la cerca, y finalmente todo el patio era tragado por una masa grisácea y húmeda que impedía cualquier visibilidad más allá de algunos pasos. Ya no se veían los caballos ni las gallinas, y el sonido de las campanas colgadas en el portón del frente quedaba todo el tiempo ahogado, como si algo estuviera allí afuera,
entre el mundo y nuestra puerta, creando un espacio que ya no nos pertenecía. Fue en uno de esos atardeceres que escuchamos por primera vez el golpe en la puerta trasera. 3 toques secos, espaciados, como si alguien o algo tuviera todo el tiempo del mundo. Nadie se movió. Estábamos sentados a la mesa, la radio apagada, la sopa aún caliente en los platos. Mi padre levantó los ojos hacia la puerta, luego hacia mi madre, y entonces se levantó despacio. Pero no fue hasta allá. Solo se acercó, apoyó la mano sobre la pared y se quedó escuchando. Del lado de fuera, ningún sonido además de la niebla rozando contra la madera. Mi madre tomó mi mano bajo la mesa. Ella temblaba. Esa noche, oí a mis abuelos conversando en voz baja en el cuarto. Me quedé en la puerta, quieto, sin querer interrumpir. Mi abuela contaba que, cuando era niña, su madre ya hablaba de algo parecido. Contaba que, en las noches de niebla densa, había gente en el pueblo que desaparecía. Gente que salía a buscar un animal perdido y nunca más volvía. O niños que desaparecían de dentro de sus propios cuartos. Decían que era porque habían oído un llamado, y quien escuchaba el llamado ya no podía olvidarlo. Pasaba a buscar esa voz en el bosque, en el viento, en el fondo del propio sueño, y cuando la encontraba, ya era demasiado tarde. En los días siguientes, los sonidos se multiplicaron. Había pasos en el porche durante la madrugada. Pasos pesados, lentos, como si alguien estuviera rondando, arrastrando algo en las tablas. Las gallinas comenzaron a morir, una a una, siempre con el cuello torcido de forma extraña y sin señal de sangre, como si simplemente hubieran sido desactivadas, dejadas al azar como muñecos inútiles. Encontramos el corral con los cerrojos abiertos, pero sin señal de forzamiento. Y una noche, mi hermana despertó gritando. Dijo que una mujer entró por la ventana, incluso estando cerrada, y le susurró algo al oído. Cuando le preguntamos qué era, se quedó en silencio por un largo tiempo, antes de decir solamente que la mujer quería que ella fuera a jugar afuera. Después de eso, mi madre pasó a dormir con los niños en el cuarto y a mantener todas las ventanas cubiertas con telas gruesas, incluso durante el día. Los espejos fueron guardados, los crucifijos bendecidos por un sacerdote de la ciudad y colgados en cada habitación, y hasta las campanas del porche fueron cambiadas por pedazos de hierro retorcido, amuletos improvisados que mi abuelo dijo que alejaban las visitas que vienen de donde el viento sopla al revés. Él nunca explicó lo que eso significaba, pero su mirada era seria, como la de alguien que reconoce señales demasiado antiguas para ser ignoradas. A pesar de todo, había noches en que la curiosidad me vencía. Me sentaba cerca de la ventana de la sala, desde donde podía ver el portón a lo lejos, envuelto por la niebla. Y fue en una de esas noches que lo vi. No era una figura nítida, ni una presencia gritante. Era solo una silueta alta, parada al lado de la cerca, inmóvil, como una sombra recortada en medio de la bruma. Estaba allí, de espaldas, como si esperara algo. Me quedé quieto por varios minutos, incapaz de moverme. Parpadeé una vez, y él aún estaba allí. Parpadeé de nuevo, y había desaparecido. A la mañana siguiente, mi abuela encontró 3 objetos colgados en la cerca: una cinta roja, una pluma negra y una pequeña rama de romero quemada. Nadie sabía quién los había dejado allí, pero ella mandó quemar todo y esparció cenizas de incienso por toda la casa, diciendo que la línea entre nuestro mundo y el de ellos se estaba volviendo demasiado fina. Los días pasaron como si estuvieran siendo succionados por dentro. El sol parecía menos intenso, como si la luz también estuviera siendo filtrada por la niebla constante que ahora permanecía incluso durante la mañana.
Era como si el tiempo hubiera comenzado a curvarse alrededor de la finca, enrollándose sobre sí mismo, en una repetición incómoda de acontecimientos demasiado silenciosos para ser explicados. Los animales estaban agitados. Los perros ladraron a la nada durante 3 noches seguidas, y los caballos, que siempre fueron mansos, comenzaron a asustarse con cualquier sombra, plantándose en medio del pasto y mirando fijamente hacia los matorrales, como si vieran algo que nosotros no podíamos. En una de esas tardes en que la niebla llegó antes del atardecer, mi padre y mi abuelo decidieron caminar hasta el borde del bosque para revisar las cercas, que andaban abiertas sin motivo aparente. Volvieron poco más de 1 hora después, pálidos y silenciosos. No quisieron contar lo que vieron, pero esa misma noche, mi abuelo cerró la trampilla del sótano con 2 cadenas y clavó tablas cruzadas sobre la puerta. Después de eso, nadie más bajó allí. Cuando le pregunté a mi madre el motivo de tanto miedo, ella solo respondió que ciertas partes de la tierra guardan cosas que no están hechas para ser tocadas, y que hay lugares que solo permanecen en silencio porque hemos aprendido a respetar ese silencio. Pero era como si alguien nos estuviera probando, como si las cosas que vivían en la niebla quisieran saber hasta dónde podían llegar. Primero fueron los sonidos, los golpes, los susurros, los crujidos en el techo. Después comenzaron los sueños. Yo soñaba que estaba acostado en el suelo de la cocina, pero la casa era más grande por dentro, y las habitaciones se extendían por pasillos que nunca existieron. Alguien me llamaba por un nombre que no era el mío, y yo andaba por esos pasillos hasta llegar a un cuarto sin ventanas, donde una figura cubierta por un velo negro me esperaba. Despertaba siempre sudando, con sabor a tierra mojada en la boca. Mi hermana también empezó a tener pesadillas. Una noche, despertó llorando y dijo que había soñado con un árbol enorme, muy viejo, con raíces retorcidas que salían del suelo como garras. Dijo que había cuerpos colgados en él, pero que no eran de verdad. Parecían hechos de humo y sal, como muñecos de polvo. Debajo del árbol había algo cavando, y ella sentía que aquello iba a salir pronto. No contó nada más después de eso, pero pasó a dormir con un rosario en la mano y se negaba a quedarse sola, incluso durante el día. Nadie más en la casa hablaba sobre las apariciones, pero todos ya sabían que había algo rondándonos. La vecina más cercana, una mujer vieja llamada Doña Clara, vino a nosotros con un manojo de ramas secas y dijo que aquello no era de ahora. Contó que, cuando era joven, su madre hablaba de los visitantes, entidades que venían con la niebla y observaban las casas de los vivos, siempre en silencio, esperando alguna señal. Dijo que, una vez, en 1954, su familia tuvo que salir de la finca por 2 meses porque la niebla comenzó a acumularse dentro de la casa como humo sin fuego. Según ella, los visitantes no hacían daño por voluntad, sino por necesidad. Ellos seguían a quien los veía, y una vez que se establecían en un lugar, nunca más se iban completamente. A partir de ahí, comenzamos a darnos cuenta de que no solo estábamos siendo observados, estábamos siendo elegidos. Fue Doña Clara quien nos alertó que los visitantes no venían solos. Según ella, había una especie de mensajero, algo como un intermediario entre nuestro mundo y el de ellos, una presencia que se revelaba primero y, al ser notada, abría el camino para que los otros vinieran detrás. Dijo que solía aparecer de lejos, parado en el campo o en el límite del bosque, siempre con el cuerpo cubierto por algo oscuro, como si usara un chal, pero sin mostrar nunca el rostro. Mi padre oyó esto con incredulidad, tratando de disimular la incomodidad, pero esa misma noche nos prohibió salir de casa después de las 6. En la semana siguiente, las gallinas desaparecieron. Después, el pozo se secó. Nadie entendió cómo. Era un pozo profundo, alimentado por un manantial.
Secarse de un día para otro no tenía sentido. Lo único que encontramos allí dentro fue una muñeca hecha de paja, mojada, con el cuerpo amarrado por hilos rojos que más parecían venas finas. La expresión en el rostro de mi madre al ver aquello fue algo que nunca olvidé. Ella tomó la muñeca con un paño y la enterró lejos, sin decir palabra. Esa noche, por primera vez, dormimos todos en el mismo cuarto. Fue por esos días que comencé a notar que las sombras dentro de casa estaban tardando demasiado en desaparecer. A veces, incluso con todas las luces encendidas, había rincones que parecían más oscuros de lo que debían, como si la noche hubiera entrado con nosotros. Y lo peor era el sonido, un zumbido muy bajo, continuo, que solo se oía en las madrugadas más silenciosas, como una respiración contenida, viniendo de debajo del piso. Mi abuela materna, que vivía en una aldea más apartada, vino a visitarnos y, al entrar en casa, miró alrededor con ojos llorosos. Dijo que aquella presencia no era natural, pero tampoco era nueva. Era como una enfermedad de la tierra, algo que se extiende despacio, impregnando el suelo, las paredes, los cuerpos. Ella dijo que algunos lugares cargan sus maldiciones por generaciones y que el tiempo allí no cura nada, solo lo enmascara. En su última noche con nosotros, mi abuela se quedó sentada en la cocina hasta tarde, rezando en voz baja mientras encendía velas en cada rincón de la casa. Por la mañana, nos dejó una nota. Ellos ya eligieron. Ustedes necesitan partir, pero dejen algo atrás. A ellos no les gusta irse con las manos vacías. No nos fuimos inmediatamente. Aún intentamos resistir, fingir que nada estaba pasando, que lo que sentíamos eran solo nuestros miedos tomando forma. Pero la verdad es que hay un punto en que la realidad comienza a ceder, en que el silencio se vuelve un lenguaje y el miedo una compañía constante. El campo, la bruma, el viento que silba en los valles, todo pasó a recordarnos que aquella región nunca fue solo nuestra. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que los visitantes nunca quisieron hacernos daño. Ellos simplemente estaban allí, como siempre estuvieron, a la espera de ser notados. De alguna forma, al remover la tierra, al construir nuestras casas, nuestras cercas, nuestros caminos, fuimos nosotros quienes invadimos su territorio. E incluso ahora, tantos años después, de vez en cuando la niebla vuelve y el aire se vuelve demasiado pesado, aún me despierto de madrugada con la certeza de que hay alguien parado del lado de afuera de la ventana. Alguien que no golpea, no llama, no habla, solo observa, como si nunca se hubiera ido de allí.